Sin INE y sin Tribunal Electoral, una realidad que puede y debe ser reversible. Existen hoy órganos autónomos que se doblegan ante el poder de AMLO, quien no se conformará con someterlos. Su objetivo fundamental es desaparecerlos. Para ese propósito es que diseña una estrategia para lograr mayorías calificadas o por lo menos mayorías simples en la composición del Congreso de la Unión para el periodo 2024-2027. Desde la sociedad civil surgieron en el pasado reciente las movilizaciones en defensa del Poder Judicial y de la autoridad electoral. El objetivo fundamental consistía en preservar y fortalecer las herramientas e instituciones que garantizan el ejercicio pleno de las libertades democráticas y una confrontación electoral civilizada. Ahora, y tenemos que admitirlo, se está imponiendo el autoritarismo dictatorial de AMLO. Admitirlo es solo reconocer un suceso, pero no significa renunciar a combatirlo y vencerlo. Uno de los primeros actos del INE con sus nuevos consejeros fue asistir a una reunión con AMLO en el Palacio Nacional, reunión diseñada y convocada por AMLO, sin consensuar con los consejeros del INE, que solo concurrieron obedientemente. Cuando esa reunión se anunció, surgió en muchos la idea de a que ahora sí AMLO entraría en un camino de respeto y trato institucional con el INE y cesaría su virulenta conducta al ya no estar en el INE Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero así no sucedió, y en esa reunión AMLO dejó muy claro que para él la autoridad electoral no es autoridad. Les dejó claro a los consejeros del INE que él es quien tiene la última palabra en materia electoral, les guste o no les guste, y justificó su acción de promover varias posibles candidaturas presidenciales de su bloque político y defendió las campañas que esas llamadas corcholatas desarrollan. Lo hizo como es su costumbre, mintiendo, siempre sabiendo que miente. Así lo dijo, y cito sus palabras: no están eligiendo, dijo, según estoy enterándome, al precandidato. Es un coordinadora de la transformación. Es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante. Fin de sus palabras. Cuando en realidad Morena y aliados cumplen la orden de AMLO de iniciar, fuera de la norma legal, el proceso electoral que concluirá en julio de 2024. Sí, y solo sí, porque así lo determinó AMLO, reiterando su criterio de no me vengan con que la ley es la ley. Los consejeros del INE, sabiendo que estaban ante actos violatorios de la ley, solitos pisotearon su dignidad y decoro al guardar silencio cómplice, sabiendo que el contenido de esas afirmaciones de AMLO contraviene lo dispuesto en el título segundo, capítulo 2, artículo 226, numeral 2, inciso A, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra dice: de los procesos de selección de candidatos a cargo de elección popular y de las campañas electorales. Inciso A. Durante los procesos electorales federales en que se renueve el titular del Poder Ejecutivo y las dos cámaras del Congreso de la Unión, las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección. No podrán durar más de 60 días. Fin de la cita. No es admisible desde ningún criterio la conducta cómplice
de los consejeros del INE que admiten que los partidos que conforman los bloques electorales del Frente Amplio y el de la Cuarta Transformación, cometiendo delitos electorales, adelanten con impunidad los tiempos electorales que la ley señala y que los consejeros del INE son obligados guardianes. Si los consejeros del INE piensan que eso es piso parejo, se equivocan. Esos son delitos electorales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debería de sancionar esos delitos y eso tampoco sucedió. De esa magnitud es ahora el sometimiento de estas dos instituciones al poder de AMLO. Estamos ahora sin INE y sin Tribunal Electoral, una realidad que tiene que ser reversible. El bloque de AMLO miente cuando afirma que están en el proceso de elegir el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y también miente el Frente Amplio por México cuando justifica sus actos de campaña violatorios de la ley, argumentando que solo se trata de elegir a quien dirigirá el Frente Amplio. Los dos argumentos son mentiras contundentes y actos violatorios de la ley. Las dos partes mienten. Lo que están eligiendo es su candidato a la presidencia de la República para el periodo 2024-2030, violando las normas y los tiempos que la ley señalan. Por interés político, hay quienes cierran los ojos y con esa conducta le abren camino a la destrucción de la democracia. Los dos bloques, Juntos Hacemos Historia y el Frente Amplio por México, actúan con cinismo sabiendo que están violentando las normas estipuladas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estos son los actos violatorios que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están avalando explícitamente. El proceso electoral para la renovación de poderes se inicia entonces anticipadamente con los actores violentando la ley, con el aval de las autoridades jurisdiccionales. Luego entonces existe el peligro que la transparencia y legitimidad electoral que con alto costo construimos en los últimos 30 años quede severamente lastimada. Si los dos bloques están dispuestos a violar las normas legales que rigen los procedimientos de la democracia, entiendo entonces que hay un evidente peligro de que estando en el poder actúen según sus ambiciones y no según nuestras normas jurídicas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era la última trinchera para obligar al cumplimiento de la normatividad contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y así no sucedió. Solo le pide al INE que legalice lo que es absolutamente ilegal. Los primeros daños graves a la democracia y legalidad electoral son ya una realidad. Los actores de ese delito son AMLO como primer promotor y los bloques conocidos como Juntos Hacemos Historia y el Frente Amplio por México. Los tres con el mismo grado de culpabilidad. El Frente Amplio puede sustentar su acción con una justificación vana en el criterio de que el daño podría ser irreversible si dejaban que AMLO y su partido actuaran sin contraparte y sin contrapeso en el escenario de la sucesión presidencial y legislativa. Puede que sea un argumento de peso, pero aún así se convirtieron en participantes de un acto violatorio de la ley. El actual presidente de la República tiene dos objetivos electorales. Primero, mantener la presidencia de México bajo su dominio, y el segundo objetivo es la mayoría calificada de 2/3 de los integrantes del Poder Legislativo, senadores y diputados. Si eso sucede, viviremos un imperio y no una república democrática.
Si el objetivo central de AMLO en el poder legislativo se convierte en realidad, esas mayorías calificadas en el legislativo estarán a su plena disposición para cambiar todas las leyes que quiera, incluyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si Morena y aliados logran la mayoría calificada en el legislativo, es decir, Cámara de Diputados y Senadores, AMLO tendrá el mejor escenario para sus propósitos y despropósitos. Un poder legislativo bajo el dominio absoluto de AMLO aprobará todas las reformas constitucionales que AMLO quiera, incluyendo aquellas en las que hasta hoy ha fracasado, como la reforma en materia de seguridad, la reforma electoral y la reforma eléctrica. Un resultado así constituirá el peor escenario para la vida democrática de México, y estos daños se pueden iniciar aún antes de que tome posesión el próximo presidente. La próxima legislatura inicia el 1 de septiembre del 2024 y AMLO concluye su mandato hasta el día 30 de septiembre de ese mismo año. Por lo tanto, AMLO puede usar y abusar de su poder. Le quedan 30 días para que con una legislatura a modo ejerza venganza, conducta en la que es un experto. Además, quedaría libre el camino para la anulación de los organismos autónomos y de contrapeso como el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación, y otros varios, etcétera. No tengo duda, serán agredidas con un severo recorte de sus presupuestos, y para tal propósito solo es suficiente una mayoría simple en la Cámara de Diputados. También pueden acordar su desaparición definitiva para que no sigan siendo un freno ante las arbitrariedades y ambiciones del obradorismo. Con poder absoluto en el legislativo, AMLO tendrá todas las herramientas para buscar someter a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dañar severamente todo el Poder Judicial. Conviene lograr que la vertiente legislativa de AMLO no obtenga la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras legislativas. Este objetivo debe conquistarse, por supuesto, por la vía electoral. No se trata de inventar un escenario catastrófico, pero conviene no cerrar los ojos a la realidad. Eso es útil para diseñar estrategias necesarias y viables. La sociedad civil aún está en posibilidades de impedir la regresión democrática, usando desde luego la vía electoral. Los partidos del Frente Amplio por México son obligados colaboradores para ese objetivo. Un paso importante en esa dirección es privilegiar las candidaturas ciudadanas al poder legislativo. Conviene que los que hoy se anotaron en el Frente Amplio como posibles candidatos a la presidencia de la República no reclamen derecho de cuota en candidaturas al legislativo en favor de quienes les ayudaron a conseguir las firmas o en favor de los integrantes de sus equipos de colaboradores, y con ello marginen a la sociedad civil. Un camino así puede convertirse en un gran fracaso y facilitar la destrucción de la democracia por el tlatoani que hoy hace berrinches cotidianos desde el Palacio Nacional, y que esos berrinches se conviertan en cantos victoriosos por la destrucción de las libertades democráticas, su legislación e instituciones. No permitamos que se consolide un país sin INE y sin tribunal electoral. Un comentario más. El presidente, en su desmedido protagonismo, se propuso destruir una posible candidatura competitiva para el gobierno de la Ciudad de México,
no olvida las derrotas contundentes del 2021, cuando en manos de la oposición quedaron 9 de las 16 alcaldías y además Morena solo se quedó con 29 legisladores de los 66 que componen el Congreso de la Ciudad de México. Es evidente que aún tiene presente el señor AMLO los resultados electorales del 2021, cuando perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y su bloque partidario obtuvo 2 millones de votos menos que el conjunto de la oposición. Ese es el motivo de su permanente irritación. Con estos antecedentes, sabe bien que tiene un riesgo electoral, así que intentó actuar a tiempo para destruir a una posible oposición y vio en la senadora Xóchitl Gálvez un peligro inminente al que había que destruir desde ya, y el tiro le salió por la culata. Eliminó a la senadora como candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México y convirtió a la senadora en una fuerte candidata presidencial. Con angustia desde el Palacio Nacional, AMLO busca destruir lo que impulsó sin ser su objetivo, y ahora, pretendiendo hacerla menos, denomina a la senadora Xóchitl Gálvez como la señora X, solo porque en su infancia vendía gelatinas y tamales, pero entre más le pegan, más crecen las posibilidades electorales de la senadora. Las encuestas lo ubican hoy por encima de los otros 12 participantes del Frente Amplio por México y muy competitiva frente a los principales probables candidatos de Morena. Ahora toca al Frente Amplio por México decidir con inteligencia. José Luis Hernández Andrade, 24 de julio del año 2023, militante de la Ciudad Puebla.